chicos, un día más a Camino Financiero, el canal número 1 en español donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. Y estáis en Tercer Tiempo Financiero, nuestro espacio podcast, donde hablamos de una forma un poco más relajada sobre experiencias y opiniones nuestras, y también está disponible en Spotify. Pues bueno, vamos a hablar del vídeo que publicamos ya hace unas semanas sobre cómo administrar tu dinero con la regla 50-40-10. Entonces, Sebastián, ¿de qué hablábamos en ese vídeo? Así es, les explicábamos en qué consiste la regla del 50-40-10, que básicamente vamos a poner el 50% de nuestros ingresos a gastos fijos, que aquí, por ejemplo, está nuestra casa, nuestras cuentas, la comida, todas esas cosas que son básicas y necesarias. Uh-huh. Ya luego tenemos el 40% que va destinado también a los gastos variables, que aquí ya sale salir a comer fuera, el transporte, todas estas cosas que van a variar de mes a mes y que no son estrictamente necesarias. Uh-huh. Y por final, el último 10% es para el ahorro, si es que no tenemos, o sea, para el ahorro o la inversión, en el caso de que ya tengamos, por ejemplo, nuestro fondo de emergencia cubierto. Uh-huh. Exactamente. Bueno, entonces, ¿por qué crees que es un buen método? ¿Qué ventajas tiene este método de organizarse los porcentajes 50, 40 y 10? O sea, yo creo que más allá del porcentaje en sí mismo, yo creo que la gran ventaja es que realmente nos ayuda a eso, a organizarnos, porque por lo menos desde mi punto de vista, lo más importante a la hora de controlar nuestras finanzas personales es la organización sí o sí. Entonces, en ese sentido, cualquier tipo de regla que nos pongamos, ya sea 50 o ya sea 40, es igual, pero nos va a ayudar de todas maneras a tener, un ahorro constante, y a dos, a no salirnos de nuestros presupuestos y tener claro a dónde estamos destinando nuestro dinero. Sí, exactamente, creo lo mismo, porque si estás como destinando una franja que está fija a esto, ya sabes que para, no sé, pues pongamos para ocio, restaurantes, ya me estoy comiendo quizás dinero que quizás podría estar ahorrando. Entonces, si tengo como bien dividido, hay personas que a lo mejor son un poco más estrictas y se ponen a presupuestar al milímetro, pero yo creo que esto te da un poco flexibilidad también para bueno, igual también en los gastos variables puedes poner caprichos y eso está bien, pero tienes un máximo. Y luego lo mismo para invertir. Y creo que también la regla de poner el 10% en este caso para invertir, bueno, primero pagar tus deudas, después, por supuesto, tu fondo de emergencia y en tercer lugar, como prioridad, invertir. Entonces ya sabes que tienes esto, o sea, un 10% de tu salario, de tus ingresos, por lo menos va a ir a ese fin. No es como a la cola de que si puedo hacerlo, pues lo hago. Entonces es como que te pones esa meta ya de que 10% va a ir ahí. Sí, yo creo que también, como también le mostramos la plantilla, que te va a ayudar también a determinar exactamente cuáles son los montos. Uh-huh. Porque muchas veces, como gracias a este tipo de plantilla y cosas, como si es que no tenemos esta cifra concreta, se nos es difícil decir, bueno, un 10% o un 40%, ¿cuánto es de mi salario? Me tengo que poner a pensar, no sé si ya me pasé, todavía no me he pasado, cuánto tengo que destinar a ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, utilizar la planilla, la vamos a dejar, está abajo en la descripción del vídeo. Así que, de todas maneras, recomendarles usarla porque te va a permitir visualizar concretamente cuánto dinero tienes que destinar a cada una de estas áreas y se te va a hacer mucho más fácil probablemente el presupuesto y el ahorro. Sí, en esta plantilla además puedes ver cuál es el porcentaje real que te estás gastando tú en este digamos, grupo y el objetivo, que pues sería 50 o 40 o 10. Entonces está bien porque vas viendo y pues puedes modificar, no sé, me estoy gastando mucho en restaurantes, modifico y ya pues estoy como on track, ¿no? Claro, es fácil de identificar si es que me estoy pasando en ciertas áreas. Exactamente. Y bueno, ¿tú estás utilizando esta regla? Yo de momento la tengo, pero de una forma un poco modificada igual. Porque destino menos del 50% de mis ingresos a mis gastos fijos. Uh-huh. Pero sí, también tengo otros porcentajes, pero también tengo ciertas reglas que destino, sobre todo el primordial, que es del de inversión. Ese porcentaje lo tengo fijo sí o sí todos los meses y es lo primero que hago. Uh-huh. ¿Cuánto por ciento? De momento un 30% de mis ingresos lo estoy invirtiendo. Uh-huh. Entonces, y eso es lo primero que hago, eso es lo primero que saco y ya luego pago mis gastos y ya lo que quede ya veo cómo lo distribuyo para mis gastos variables. Muy bien. Yo tengo un 40% de ahorro. Bueno, tenía.
tenía. Porque ahora voy a tener otros gastos, entonces se me modifica un poco. Pero llegué a tener 40% hasta hace muy poco y mi objetivo era pues a largo plazo conseguir un 50%. Pero bueno, tampoco quiero apretar la tuerca. Porque también tienes que vivir, ¿no? Y tienes que, pues, dentro de un margen y dentro de lo razonable. Pero, pues, es lo bonito, ¿no? Que cada vez puedes aumentar ese porcentaje. Por ejemplo, la gente quizás que recibe un aumento salarial, pues es una manera quizás de decir, en vez de comprarme un coche nuevo, que a lo mejor se va a devaluar y que, pues, no sé, a lo mejor, no sé, ni siquiera Yo, por ejemplo, para mí los coches me da igual cuál coche tener, porque para mí tiene un fin, una ¿no? funcionalidad. Claro, es más funcional. Entonces lo destinaría más quizás a ahorro, a inversión. Entonces eso me motivaría más. Pero en general, ¿cómo crees que alguien podría destinar más dinero a este 10% y optimizar? Porque en el vídeo hablábamos de optimizar la regla esta a un 50, 30, 20. Yo creo que bueno, hay dos opciones como básicos de uno, o gano más dinero y ya trato de mover la torta hacia el otro lado, o trato de recortar de alguna de las áreas en las que tengo destinado. Yo creo que de todas maneras los gastos fijos, como su propio nombre lo dice, son fijos, probablemente no los puedo optimizar o me va a costar mucho más trabajo. Entonces yo tendería obviamente a sacar parte de las cosas innecesarias que estoy haciendo, los gastos innecesarios que estoy teniendo dentro de mis gastos variables, y eso moverlo hacia ese 10% que pasaría a ser un poco mayor. Sí, también podemos identificar aquí lo de los gastos hormiga, que a veces nos gastamos dinero pues sin darnos cuenta y todos los meses en cosas que no sabemos ni para qué son o para qué están o que ni nos acordábamos que teníamos. Entonces yo creo que también de los gastos variables, a ser posible, que se supone que son cosas no son de primera necesidad, o sea, y si no estoy viendo Netflix todos los días, pues no sé, igual me lo puedo quitar, o el gimnasio ahora mismo, el transporte, cualquier cosa, y a lo mejor puedo hacer un esfuerzo extra, pero bueno, lo dicho, que también se tiene que vivir, entonces dentro de un rango moderado. O sea, yo creo que en general la regla de 50, 40, 10 está bien porque 10% es algo con lo que no es un tremendo lastre para alguien y es, sin embargo, algo que te va encaminando hacia el objetivo. Claro, no es tan doloroso para empezar, exacto, pero es significativo. O sea, de hecho, ya como matemática simple, al cabo de 10 meses ya voy a tener un salario completo ahorrado, que no está nada de mal. Entonces, en ese sentido, mantener esa regla, sobre todo al principio, es una súper buena medida, y ya luego intentar que esa porción sea cada vez más grande. Y en el vídeo también mencionábamos que sería también interesante o importante, mejor dicho, de empezar como al revés, de empezar alocando un 10% primero a las inversiones, ahorro o a pagar deudas, y luego continuaríamos con el 50% y luego con el 40%. ¿Por qué crees que esto es importante? Yo creo que es importante porque si no lo vamos a dejar al final. Si dejamos ese 10% al final, termina siendo algo que no es un 10%. Porque yo creo que lo primero que hay que hacer es sacar ese dinero y ponerlo ya, separarlo. Porque si no, siempre terminamos cayendo en lo que, si es que no estamos bien organizados, en decir, bueno, lo que me sobre lo dejo de ahorro, o lo que me sobre lo pongo en inversión, y esa no es la idea. La idea es siempre tener ese monto fijo en el que sí o sí lo voy a ahorrar, y eso me va a permitir también prever cuánto dinero voy a tener ahorrado en un futuro. Entonces los cálculos los llevo un poco más de libro en lugar de ir como un poco a ciegas. Entonces yo creo que de todas maneras empezar por ese 10% es la mejor opción. Exacto, porque claro, si te pagas a ti mismo primero y ya tienes tu 10% para pues tu fondo de emergencia, por ejemplo, luego pues la casa que, pues si el alquiler, pues la luz, todo se tiene que pagar 50%. Y luego si ya es que no te queda suficiente, quizás para ese 40% restante, ahí tienes que ver, tienes que recortar algo. Entonces te das cuenta de pues eso que queda al final, tienes que recortar, pero de ese 40, no de ese 10, claro, que sería lo importante.
Sí, de todas maneras, no hay que recortar en el café del Starbucks de la tarde en lugar de recortar en nuestro ahorro de inversión. Exactamente, así es. Bueno, comentadnos abajo qué opináis de si ya habéis implementado esta regla o si quizás estáis destinando más del 10% a vuestras inversiones, sería estupendo. Hacednoslo saber, dadle al like y suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Chao. Chao.